Nos podemos encontrar con la pregunta si debemos o no invertir en un negocio. El presente archivo en Excel denominado presupuesto de ingresos y gastos te permitirá tener un panorama para que tú puedas encontrar el punto de equilibrio ante una oportunidad de negocio. Veamos cómo está estructurado este archivo. Lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en las librerías y definir la fecha de inicio de ese negocio que vas a tener. Supongamos que este negocio va a arrancar el 1 de enero del 2021, pues tendremos que definir esa fecha en este apartado. Posteriormente, tenemos que clasificar los gastos que vamos a tener a lo largo del proyecto. Por ejemplo, yo los clasifiqué en administrativos, que podría ser gastos de papelería, secretaria, café, limpieza, etcétera, de servicios como lo es renta, luz, agua, gas, internet. Podemos colocar aquí teléfono, voy a colocar otro que se llame celulares, etcétera. Y pues yo te dejo la tarea que sigas enlistando los diferentes gastos que vas a tener, como gasolina, equipos de cómputo, pagar comisiones de vendedores, viáticos, y pues te dejo una clasificación que se denomina otros, pues por si algún gasto no encaja en una de estas descripciones, la puedas colocar aquí, como es el caso de adecuaciones de una oficina o un local. Una vez que hemos definido todos los posibles gastos o conceptos de gastos que podemos tener, debemos también definir los productos y o servicios a vender. Aquí yo te los clasifiqué en 10 familias, en donde tú deberás colocar en la celda de color gris el nombre de la familia. Por ejemplo, yo dije para este negocio que voy a vender alimentos, coloco la familia alimentos y posteriormente defino los diferentes criterios que podría tener esta familia de alimentos. Tenemos la familia ron, digo bebidas, en donde tenemos ron, tequila, vodka, etcétera, diferentes productos que podemos vender. Si yo cambio este nombre 5, yo lo podría denominar papelería y definir lo que yo podría vender de papelería. A lo mejor podría vender hojas, tijeras, pegamento, y así sucesivamente pues yo puedo ir definiendo los diferentes productos y o servicios que voy a vender. Una vez que tú has definido de manera precisa en qué vas a gastar y con qué vas a ganar, el paso siguiente es empezar a definir los gastos. Es importante que recuerdes esta fecha porque a partir de esta fecha van a empezar las ventanas de tiempo de este archivo. Yo lo seté el 1 de enero, por lo tanto es la semana 1 del 2021. Y cuando yo me vaya a gastos, pueden ver que en este apartado de aquí abajo aparece la semana 1 del 2021, semana 2 y así sucesivamente. Si yo hubiera colocado aquí el 10 de septiembre, esta numeración hubiera cambiado, arranca en la semana 37. Semana 1 y nuevamente lo regresé a esta ventana de tiempo. Lo primero que tenemos que hacer en esta hoja es definir los gastos que van a ser fijos, es decir, aquellos que se van a repetir a lo largo del mes. Por ejemplo, yo en administrativos, en limpieza, siempre voy a gastar esta cantidad. Podría ser menor, aquí yo debo digitar cuánto voy a gastar de manera mensual en la limpieza. Por otro lado, pues yo voy a gastar en servicios, en renta, en equipos, en comisiones de vendedores, etcétera. Te recuerdo, aquí debes de definir aquellos que se van a gastar mes con mes. Si ustedes lo recuerdan, dentro de servicios, yo agregué otros que le llamé telefonía y celular, si no me recuerdo, teléfono, y bueno, también podría ser celular. Tal vez yo contrato un plan de teléfono e internet que pues mes con mes me va a costar 800 pesos, yo debo de digitarlo de esta manera. Paralelo, yo debo de digitar los gastos que voy a tener a lo largo de las semanas. Digamos que yo le voy a pagar a una secretaria de manera semanal, pues yo en la semana 1 le pagaría 6,700, en la semana 2, en la semana 3 y así sucesivamente a lo largo del año. Si tal vez esta persona tenga un acuerdo en donde se va a incrementar su salario, al momento en que se incremente, digamos que al tercer mes, que será por la semana 12, a lo mejor ya ganaría 7,000 pesos, pues tendría que digitar aquí el número 7,000.
A lo mejor acordé que no le iba a pagar cierta semana por arranque del negocio, pues yo podría simplemente borrar este número y decir aquí yo no voy a gastar en ese elemento. Pues yo te invito a que vayas definiendo los diferentes gastos que vas a tener. Esto proviene de las librerías que tú ya definiste de gastos. Si tú recuerdas, por ejemplo, tenemos gastos otros y los cuales voy a poner aquí un ejemplo. Gastos otros, voy a colocar el gasto A, B, C. Entonces, cuando yo pueda colocar aquí gastos, voy a colocar otros y ya me va a aparecer el gasto ABC. Yo puedo colocar alguna nota de este gasto y decir, bueno, cuánto voy a gastar a lo largo de las semanas. A lo mejor voy a empezar gastando 50 pesos. Yo coloqué una fórmula para que se corra esto de manera semanal. Sin embargo, pues tú puedes borrar si es que no vas a gastar ciertas cantidades y bueno, ir colocando solamente lo que estás proyectando gastar referente a este concepto. Una vez que has definido los gastos, tienes que definir lo que vas a vender. Antes de cambiar a la siguiente hoja, quiero mostrarte esta parte de aquí, estos gastos de aquí. Es común o no es ajeno que si vas a arrancar un negocio, pues tengas que tener un gasto mayor a cuando arrancas, tal vez por la adecuación de un local comercial, una oficina, alguna compra de un equipo de cómputo. Entonces, pues sí es común que estas primeras semanas tengas un gasto mayor para adecuaciones de oficina, como pintura, comprar alguna puerta, etcétera, ¿no? Dar tal vez el depósito del alquiler, etcétera. Una vez que has definido los gastos, lo que tienes que hacer es definir qué vas a vender. Al igual que en el llenado anterior, esto va ligado también con las librerías que ya definiste. Si tú recuerdas, ya existían familias, nosotros enlistamos la familia papelería en las librerías y pues agregamos hojas, agregamos otros conceptos de papelería. Si se dan cuenta, pues colocamos también pegamento. Entonces el paso siguiente es definir cuánto me cuesta y en cuánto lo voy a vender. Voy a exagerar un poco el precio, voy a colocar que una hoja me cuesta 10 pesos y la voy a vender en 15 pesos. El pegamento a lo mejor me cuesta 22 pesos y yo lo puedo comercializar en 37 pesos. Aquí tú tienes que hacer este ejercicio porque la herramienta va a calcular esta diferencia y va a empezar a calcular las utilidades. Asimismo, va a concentrarse en el costo y lo va a considerar como una inversión cuando tú definas las unidades que vas a tener a lo largo de las semanas. Imaginemos que en la semana 1 yo voy a vender 5 hojas, pues debo de digitar aquí 5. Después voy a vender 7 hojas, después no voy a vender ninguna, después venderé 12, después venderé 15 y así sucesivamente. A lo mejor si son servicios, pues dirías voy a vender un servicio de asesoría tipo 1, un servicio de asesoría tipo 2. Posiblemente el costo pues sea muy reducido si vas a dar servicios comparado con vender algún producto. De forma análoga, pues lo haríamos con el otro ejemplo. Me cuesta 22 pesos el pegamento, lo vendo en 37. En la semana 1 tal vez no voy a vender ninguno, aquí 23, dejo de vender, aquí voy a vender 67 unidades, aquí voy a vender 200, aquí voy a vender una. Y bueno, pues esto es la proyección de ventas que tú vayas a tener. Te recuerdo, es importante que llenes estos conceptos porque pues esto va a ser parte también de la inversión. Si tú compraste 5 hojas a 10 pesos, pues tuviste un gasto de 50 pesos que se verá reflejado en tu retorno de la inversión. Una vez que ya has proyectado tus ventas y tus gastos, esta herramienta te permite proyectarlo hasta 2 años. Entonces, si estamos en el 2021, pues terminaría por el 2023. Semana 1 del 2023, entonces pues tienes 2 años para proyectar tus ingresos y tus ventas. Una vez que ya has llenado estas 2 hojas de gastos y ventas, el paso siguiente es que visualices tu reporte. En este reporte lo que aparece es una primera gráfica en donde tú puedes encontrar el punto de equilibrio. De hecho, esta gráfica está representada con color rojo los gastos acumulados y los ingresos acumulados. Se dan cuenta, empieza una inversión, por eso es que creció, la pendiente de esta gráfica fue mayor. Y con respecto a las ventas, entonces digamos que si yo gasté 5 pesos, luego gasté 15, luego gasté 10, los fue sumando
para tener un gasto acumulado y un ingreso acumulado. En este ejemplo, con los gastos y los ingresos que hemos colocado, podemos encontrar el punto de equilibrio para este ejemplo en la semana 41 del 2022. Tenemos una gráfica también de gastos contra ventas y tenemos algunos pasteles que nos habla pues la distribución de las ventas por familia, utilidades por familia. Aquí es cuánto vendimos y aquí es cuánto ganamos por familia. Aquí pues las ventas son mayores en alimentos, las utilidades. Recuerden que la utilidad es igual a el precio de venta menos el costo, ¿no? Ahora sí que es lo que estamos ganando nada más. Como porcentaje de distribución de las compras, no es diferente lo que vendemos que lo que compramos. Aquí está por las familias que ya hemos clasificado en las librerías. También tenemos unas gráficas muy interesantes de cómo se distribuyen los gastos a niveles administrativos, servicios, productos, que son las familias que definimos en la librería. Y pues también tenemos una gráfica de gastos totales. Del lado derecho podemos encontrar cómo se van distribuyendo nuestros números a lo largo del año. Semana 1 tenemos gastos fijos por 5,000 pesos, gastos variables por estas cantidades, compras por tanto, ventas por tanto. Entonces la utilidad acumulada es de esta cantidad y pues es sinónimo, como es negativo, de que es una pérdida y pues se va acumulando mes con mes. Yo te recomiendo que hagas un ejercicio pequeño primero para que veas cómo se comporta la herramienta, vayas calculando utilidades, por ejemplo, de 10 pesos para que vayas viendo cómo va cambiando esta tabla a lo largo de las semanas. Aquí todavía tenemos pérdidas y aquí nos demuestra en qué momento tenemos el punto de equilibrio. Para los ejemplos que hemos colocado, el punto de equilibrio se va a dar a la semana 41 del año 2022 y empezamos a tener ganancias por 28,000 pesos y posteriormente pues ya son ganancias a lo largo del negocio, ¿no? Aquí ya tenemos ganancias acumuladas de 72,000, de 113,000 y así sucesivamente. En resumen, paso 1, define la fecha de inicio del proyecto, define tus conceptos de gastos, da la clasificación de los gastos y las características de cada uno de los gastos, define por dónde van a estar tus ingresos, ya sea por productos o servicios a vender, define el nombre de las familias, cambia estas palabras y coloca lo que tú estás vendiendo. No es necesario que llenes toda esta hoja, posiblemente con una pequeña parte de esta tabla sea suficiente para tu negocio, pero pues yo lo dejé un poco abierto por si es un negocio con una mayor cantidad de ítems a vender. Define las librerías, da de alta los gastos, primero los fijos que se repetirán mes con mes, posteriormente los gastos mensuales. Recuerda que no es necesario repetir los gastos de inventario porque esto los va a considerar con las ventas. En las ventas, ejercicio similar, define categorías que provienen de las librerías, selecciona la descripción que proviene de las librerías, define el costo, el precio de venta y las unidades que vas a vender para que posteriormente tú puedas tener una gráfica como esta y te diga en qué momento tu negocio va a ser rentable. Bueno, pues te invito a que descargues esta herramienta en nuestra página experto360.com. Te saluda Alberto Muciño.